Las colonias escolares nacen a finales del siglo XIX. En un principio con el único propósito de mejorar la salud de aquellos niños y niñas que, viviendo en condiciones de miseria, estaban en una situación que hacía peligrar su salud, aunque posteriormente tomarán una orientación más de índole pedagógica. Nada mejor para definir esta institución que el párrafo extraído de la circular de 19 de febrero de 1894 que dice así: las colonias escolares de vacaciones son una institución esencialmente pedagógica y de higiene preventiva en favor de los niños débiles de las escuelas públicas. También es esclarecedora la descripción realizada por Julián de Zagarazzoitia en 1929, que casi permite ver una colonia en acción. La colonia es una buena institución. Los niños son cuidadosamente atendidos, bien alimentados, educados al sol, hacen piernas, hacen esqueleto, y pulmones, y corazón. Se curten como marineritos en tierra, al sol y al aire. Aire, luz, sol. Pero ¿cuáles son las causas que provocan el surgir de las colonias escolares? Como sucede con otros muchos elementos de la historia, el surgimiento de esta institución no puede relacionarse con un hecho o acontecimiento único, sino que su aparición es fruto de la confluencia, en un momento dado, de diversos factores. Desde mediados del siglo XIX, un gran número de campesinos se traslada a las ciudades en busca de trabajo, tratando de incorporarse a las industrias. Tal es la avalancha de población rural que abandona el campo, que las industrias son incapaces de absorber toda esta mano de obra, y un gran número de trabajadores pasan a convertirse en parados. Algunos de los integrantes de este colectivo logran su objetivo y consiguen ocupar un puesto de trabajo, por lo que podríamos pensar que son unos privilegiados. Pero su situación, si bien es mejor que la de sus compañeros, tampoco resulta muy placentera, pues ellos y sus familias van a tener que vivir hacinados en pequeñas viviendas, sin apenas ventilación, trabajando hasta la extenuación en sus empresas y alimentándose muy deficientemente. Quienes más sufren esta situación son los niños, que estando en periodo de formación deberían poder satisfacer las demandas de su organismo. Sin embargo, además de vivir en estas pésimas condiciones, son obligados a trabajar en jornadas de hasta 16 horas al día, pues no es hasta 1900 cuando se prohíbe sobre el papel el trabajo infantil. Esta no es la primera ordenanza en contra del trabajo infantil, pues ya en el año 1873 se dictaba una ley que prohibía el trabajo a menores de 10 años, pero dicha ley pasó desapercibida y nunca llegó a cumplirse. Otro factor directamente relacionado con el precedente es la inadecuada arquitectura, ubicación y condiciones de las escuelas a las que acuden estos niños, que lejos de mejorar la salud de los mismos, solo contribuyen a su empeoramiento. También va a ser un hecho relevante el que entre los entendidos de la educación se vaya extendiendo la idea de que existe una excesiva exigencia intelectual de la escuela sobre los niños. Ante el temor que en estos tiempos se tiene a la formación de revueltas impulsadas por las reclamaciones de los cada vez más vigorosos movimientos obreros, la burguesía y la beneficencia pública se afanan en la creación de fórmulas de caridad que permitan paliar la conflictividad social generada por el paro y la proletarización. Otro de los motivos que promovió el firme impulso de estas instituciones fue la creencia
extendida entre las capas de la población más acomodada, de que auxiliando y ayudando a los hijos se lograba el agradecimiento y débito de los padres. ¿Qué mejor forma existe para contentar a unos padres que mostrar, de una forma clara y evidente, preocupación por las necesidades e intereses de sus hijos? En la práctica, la búsqueda del agradecimiento servil de las clases bajas para con aquellos que posibilitan la regeneración física de sus hijos se utilizó y sirvió de reclamo para que la burguesía pusiera sus miras y colaborara en la financiación de estas instituciones. Es obligado mencionar entre los factores que dan origen a estas instituciones el espíritu regeneracionista, que se expande con fuerza entre la población, especialmente en los nuevos estados y en aquellos países con movimientos nacionalistas internos, los cuales sienten una especial preocupación por el estado físico de aquellos que constituyen la fuerza de los mismos. La primera colonia de que se tiene constancia es la organizada en el verano de 1876 por el pastor protestante Walter Bion en Zúrich, quien en unión de 10 maestros lleva a 68 niños pobres de ambos sexos a pasar 14 días a las montañas de Appenzell, aunque, según el profesor Pereira, anteriormente había habido alguna experiencia aislada con una orientación más terapéutica y médica que pedagógica. La iniciativa de Bion tiene gran acogida y una rápida propagación, primero por Alemania y posteriormente por otros países como Austria, Italia, Francia o Bélgica. Esto es gracias a la divulgación que le dan los diferentes congresos pedagógicos internacionales, de entre los cuales podemos destacar el primer Congreso Internacional sobre Colonias Escolares, celebrado en Berlín en 1881. España se incorpora con retraso a los países organizadores de estas actividades. No será hasta 1887 cuando don Manuel Bartolomé de Cossío, director del Museo Pedagógico, se trasladará durante 33 días con 18 niños a San Vicente de la Barquera, iniciando con ello el movimiento colonial en nuestro país. Pero tras esta tardía experiencia con respecto a los países de su entorno, en España también se produce una rápida expansión. Tanto es así que a partir de este año la organización de colonias de verano se convierte en algo habitual. El incremento se va a ir produciendo de año en año hasta la Guerra Civil, periodo en que estas actividades se ven modificadas notablemente. Durante la contienda continúan desarrollándose las colonias escolares, pero, aunque tratan de mantener sus fines higiénicos e instructivos, no pueden conservar la concepción tradicional y obviar los efectos de la guerra sobre la sociedad, por lo que pasan a ser colonias permanentes que sirven de refugio a los niños con el objetivo principal de alejarles de los peligros y miserias que aquellas traen siempre asociadas. En un país en guerra es imposible mantener el régimen y el espíritu que presidía estas instituciones. El peor efecto que tuvieron este tipo de instituciones durante el periodo de la Guerra Civil fue el adoctrinamiento sufrido por los colonos, circunstancia que no ha de extrañarnos si tenemos en cuenta que la guerra que dividió el país fue una guerra de ideologías. En sus inicios, el propósito era doble. Por un lado, se perseguía continuar con la educación de los niños durante el periodo vacacional, y por otro, mejorar el estado de salud de aquellos niños que, debido a las condiciones higiénicas de sus viviendas y de las escuelas donde asisten, se encuentran físicamente mal sin llegar a padecer enfermedad. Las imágenes aquí recogidas corresponderían a los mismos niños antes y después de su paso por las colonias. A pesar de que la Administración trata de fijar unos objetivos determinados y generales a todas las colonias, estos van a ser muy diferentes de unas a otras, variando principalmente en función de la entidad organizadora y las instituciones que las financien. Las organizadas por instituciones de carácter cultural van a tener una orientación más educativa. Las dependientes de ayuntamientos van a ir más dirigidas a mejorar la higiene y el estado físico de los colonos.
y las dependientes de organizaciones católicas centran su atención en los aspectos morales y religiosos. Las colonias pueden desarrollarse en el mar, en el campo y en la montaña, aunque la inmensa mayoría se dirigen al mar, pero todas ellas buscan para su ubicación espacios naturales. Tanto en la montaña como en el mar, la colonia no se establecerá en población grande, por ser siempre más cara y ofrecer dificultades para obtener las condiciones de una vida enteramente rural, como a los niños conviene. Hemos de hacer hincapié en que la financiación de las colonias fue siempre el mayor obstáculo con que se tuvieron que enfrentar los organizadores de estas instituciones. Aunque el Ministerio de Fomento, a través de la Dirección General de Instrucción Pública, apoyaba de forma manifiesta la creación de colonias escolares en nuestro país, este solo se hacía evidente en el plano ideológico, con la promulgación de los ya citados reales órdenes y circulares que legislan su organización y funcionamiento, pero no en el financiero. La circular de la Dirección de Instrucción Pública de 15 de febrero de 1894 concreta en tres las formas de financiación: una institucional, otra festivo popular y finalmente la benéfica o protectora. Tarea de enorme complejidad e importancia era seleccionar convenientemente el personal encargado del desarrollo de estas instituciones. La inmensa mayoría de los docentes responsables de la formación del niño en las escuelas no tiene la capacidad necesaria para variar sus formas de actuación en el colegio, por lo que llevan sus formas de proceder en el aula a las colonias, institución que no guarda ninguna semejanza. Es necesario encontrar profesionales con experiencia y con predisposición a las innovaciones, que les permita actuar correctamente en una institución educativa tan diferente de la escuela tradicional como son las colonias. En su mayoría, los organizadores de las colonias optaban por seleccionar a aquellos niños más débiles, pero que no llegaban a presentar enfermedad, y que sus familias no tuvieran recursos para enviarlos a pasar temporadas en el campo. No podemos dejar de mencionar en este apartado lo dificultosa y penosa que resultaba esta tarea. Son muchos más los necesitados que el número de plazas disponibles, por lo que además de los que podían asistir por ser seleccionados, había muchos otros que siendo eliminados estaban en situaciones muy parecidas. La circular de la Dirección de Instrucción Pública de 15 de febrero de 1894 señala que el número máximo de alumnos por responsable debe ser de 10 y aconseja que se organicen con grupos de 20 niños al cargo de 2 maestros. De esta forma, si algún imprevisto reclama la presencia del maestro, los niños podían quedar bajo la responsabilidad de su compañero. La ya tantas veces mencionada circular de la Dirección de Instrucción Pública de 15 de febrero de 1894 determina que éstas deben desarrollarse, como su propio nombre indica, en el periodo vacacional, que iría del 15 de julio al 31 de agosto. También aconseja que su duración no sea inferior a 30 días, para que se manifiesten los resultados, pero considera, atendiendo a motivos económicos, que se podrían organizar en cada instalación 2 turnos de 3 semanas de duración. En principio, las colonias escolares de vacaciones deben reunir colonos de ambos sexos. Sin embargo, a pesar de los argumentos en su favor que viene del resto de Europa, nuestro país sigue mostrándose reticente a la organización de tipo mixto. El profesor Salcedo y Ginestal, en el año 1900, decía: si se forma una colonia mixta, que en nuestro sentir dudamos que dé buenos resultados, podría encargarse a las niñas de ciertos quehaceres muy propios de su sexo,
procurando entonces dividir el número y que la maestra se ponga al frente de las alumnas. Y es que, a pesar de las recomendaciones provenientes de la Administración y de los países pioneros en la organización de estas instituciones en pro de las organizaciones de colonias de tipo mixto, la sociedad española es reacia a la convivencia de alumnos de uno y otro sexo, por lo que su implantación fue muy compleja y en realidad más puntual que general. Evidentemente, las actividades que se realizaban en unas u otras colonias podían variar. El aseo es una actividad fundamental, entendiendo el carácter higiénico que tenían estas instituciones. Este no debía ser impuesto al colono, sino razonado. El baño o lavatorio de todo el cuerpo con jabón debía de realizarse a diario, y se trataba de conseguir que se convirtiera en una necesidad para los colonos que se trasladara finalmente de la colonia a sus casas. Este no era un objetivo sencillo de lograr, si tenemos en cuenta que la costumbre del baño no estaba arraigada ni siquiera en las familias acomodadas. El trabajo no consistía en una ampliación o recordatorio de lo hecho durante el curso. No debía de ser algo obligado, sino que debía lograrse que el niño trabajara sin ser consciente de que lo estaba haciendo. Las comidas son una actividad obvia, pero al igual que hicimos con el aseo, hay que resaltar su importancia, pues recordemos que los asistentes son seleccionados, entre otras cosas, por su estado de debilidad debido a la mala y escasa alimentación. Se suele recomendar adaptarse a las comidas del país e incluir todos los días carne en la dieta para fortalecer el organismo de los niños. El doctor González y Fernández de la Bandera, en el año 1907, define la alimentación como el mejor medicamento e incluye como tratamiento para las enfermedades de los colonos la bromatoterapia, que consiste en una sobrealimentación. Creemos que no debemos pasar por alto el hecho que se menciona en la memoria de las colonias escolares valencianas de 1914 y que debe producirse con frecuencia en casi todas las colonias, y es que después de haber estado viviendo en condiciones de desnutrición durante 11 meses, los niños sufren numerosas indigestiones en los primeros días de la colonia, hasta que su organismo se adapta. Los baños se suelen realizar por las mañanas entre las 10 y las 12, después de transcurrir un tiempo tras el desayuno y antes de la comida más fuerte, para que el baño les abra aún más el apetito. Durante el mismo, los maestros, que es aconsejable sepan nadar, deben de extremar las precauciones. También es interesante, según señala la circular de 15 de febrero, la compañía de un bañero buen nadador, en palabras textuales, con el doble propósito de incrementar la seguridad y procurar la enseñanza de la natación a los niños. Los baños de sol, citados solo en algunas memorias, constituyen una actividad terapéutica más. El doctor González y Fernández de la Bandera, en su obra del año 1907, denomina esta actividad helioterapia y defiende la acción aséptica de los rayos de sol. En una habitación en la que el sol no haga su visita diaria, ejercitando al efecto la poderosa acción antiséptica de que se encuentra poseído, los microgérmenes
patógenos pulularán notablemente y las partículas pulverulentas serán vehículos que han de transportar muy ricas colonias de agentes generadores de múltiples enfermedades. El sol es el desinfectante natural, el antiséptico por excelencia, y su acción está en razón directa del tiempo que obra sobre la superficie que purifica. Los juegos realizados en el campo son una actividad en la que deben de participar los maestros, con el fin de que el juego sea realmente educativo. En este sentido insiste extensamente el texto de la circular de 1894. Las excursiones y paseos deben tener un fin, recoger minerales, ver determinado monumento, etc., pues no hay nada peor para los niños que pasear por pasear. El doctor Calandre en 1920, al referirse a las excursiones que se deben hacer en las colonias, señala su importante valor educativo e incluye entre sus logros el de despertar el amor a la naturaleza. Y es que bien podemos entender hoy en día las excursiones realizadas en estos años como uno de los antecedentes de la tan valorada educación ambiental. La gimnasia, por regla general, consistía en un conjunto de ejercicios de gimnasia sueca o de la denominada gimnasia respiratoria, tratando de incidir con ella en la mejora de las afecciones de tipo respiratorio de los colonos. En todos los documentos que hacen referencia a la misma, se insiste en la necesidad de que los colonos realicen ejercicio físico, pero siempre teniendo en cuenta la situación de debilidad de los mismos. Es de reseñar que el doctor González y Fernández de la Bandera, ya citado, haga referencia a esta actividad como terapia, bajo la denominación de gimnoterapia, aclarando que, junto con los ejercicios de flexión y estiramiento propios de la gimnasia sueca, se incluyen los paseos a pie y a caballo y los juegos, siempre y cuando el esfuerzo físico no resulte excesivo. En lo que respecta a los resultados, todos los textos y memorias consultados recogen el excelente resultado que la estancia de los niños y niñas en la colonia ha producido en sus organismos. Estos beneficios quedaban debidamente reflejados en la hoja de datos antropométricos que debía acompañar a la memoria. Todos los niños, antes y después de su estancia en la colonia, eran revisados. En lo que respecta a las críticas, estas se centran en que de nada sirve todo el esfuerzo económico y de trabajo que se hace por unos niños que, terminado el periodo de la colonia, van a volver a vivir en las mismas condiciones. Todos los resultados obtenidos con un gran esfuerzo se van a perder de la noche a la mañana, en el momento en que los colonos vuelvan a incorporarse a la vida con sus respectivas familias, en las mismas condiciones que provocaron su deficiente estado de salud.